Obtienes $15, papá. Esa fue la oferta final de mi hijo, su voz chorreando la satisfacción de un hombre a punto de heredar la fortuna de $160 millones de su madre. Me quería al frente y en el centro en la lectura del testamento, solo para presenciar su victoria, para ver mi cara cuando mi completa y absoluta inutilidad quedara registrada legalmente. Lo que él no sabía era que mi exesposa, incluso en la muerte, tenía una última jugada que hacer, y yo era la pieza central de ella. Antes de contarte cómo se desarrolló todo, dime en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, y asegúrate de darle like y suscribirte, si crees que a veces las personas más silenciosas tienen los planes más devastadores. El sonido de la cepilladora era mi sinfonía. Durante los últimos 5 años, había sido la banda sonora de mi vida. Cada agudo chillido era una nota, cada viruta de nogal un verso. Aquí, en mi pequeño taller en Austin, Texas, no era un arquitecto fracasado, no era un marido descartado. Era solo un carpintero, un hombre que creaba cosas sólidas y honestas a partir de piezas rotas. Mis manos, encallecidas y marcadas por años de trabajo, conocían la verdad de la madera. Nunca miente, no engaña, simplemente es, con todos sus nudos e imperfecciones. Respetaba eso. El olor a aserrín y aceite de linaza era la única colonia que usaba. Estaba trabajando en una mecedora sintiendo cómo la suave curva del reposabrazos tomaba forma bajo mi guía. Era una existencia pacífica, silenciosa. Entonces, esa paz se hizo añicos. Mi viejo teléfono plegable, apoyado en un banco de trabajo desordenado, comenzó a vibrar. Su zumbido una intrusión brusca. Apagué la cepilladora y el silencio repentino fue casi ensordecedor. Secándome las manos en mis vaqueros polvorientos, caminé hasta él y miré la pantalla. 2 palabras me devolvieron la mirada, frías y ajenas. Nathan Thorne. 20 años. Eso era lo que había pasado. 20 años sin una sola llamada que no fuera una exigencia o un insulto. Sin tarjetas de Navidad, sin felicitaciones de cumpleaños. Solo un vasto silencio vacío construido ladrillo a ladrillo con acusaciones y desprecio. Había asumido que ese silencio duraría hasta que uno de nosotros estuviera bajo tierra. Supongo que tenía razón a medias. Respiré hondo, el aire con sabor a aserrín, y abrí el teléfono. Mi voz estaba áspera por el desuso. «Hola». La voz al otro lado era aguda, cortante, y pertenecía a un mundo a millones de kilómetros de mi taller. Era la voz del tráfico de Nueva York y de miles de trajes. Julian. Nunca me llamó papá. Ya no. Yo era Julian. Un nombre que pronunciaba como si fuera una leve molestia, como una pelusa en su chaqueta. Nathan, tu madre se ha ido. No había tristeza en su voz, ni dolor. Entregó la frase con la desconexión emocional de un presentador de noticias leyendo un teleprompter. La semana pasada, un derrame cerebral. Fue rápido. Me quedé allí inmóvil, mirando por la ventana del taller al patio de Texas bañado por el sol. Una extraña sensación de entumecimiento me invadió. Isabela se había ido. Las palabras no parecían encajar. Siempre había sido una fuerza de la naturaleza, un huracán de ambición y creatividad, brillante, hermosa y absolutamente destructiva. Pensar en ella como simplemente ida se sentía mal. Se impacientó con mi silencio. ¿Me oíste? ¿El funeral? Empecé a preguntar con la garganta seca. Me interrumpió. Ya pasó. No estabas en la lista. Ahora escucha, por eso llamo. Su abogado requiere tu presencia. La lectura del testamento. Es este viernes a las 10 a.m. en punto. Las oficinas de Caldwell and Finch, Manhattan. No llegues tarde. No era una invitación, era una citación. Una orden entregada desde lo alto por un hijo que hacía mucho se había nombrado a sí mismo rey de un mundo al que yo ya no pertenecía. Finalmente encontré mi voz, manteniéndola firme. No tengo ninguna razón para estar allí.
Nathan, Isabela y yo dejamos todo claro hace 20 años en esa sala del tribunal. Yo no tengo nada que le pertenezca y ella no tiene nada que me pertenezca. Un sonido llegó a través del teléfono. Luego una carcajada corta y fea. Era un sonido despojado de todo humor, un ruido de puro desprecio sin adulterar. Y ese sonido, más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho, despertó algo profundo dentro de mí. «Oh, sé que no vas a recibir ni un centavo», se burló. «No seas tonto. Mi madre te despreciaba. Pero es una formalidad legal, una cuestión de procedimiento. Tienes que estar allí en persona para escuchar oficialmente que eres un cero. Una confirmación documentada y notarizada de tu irrelevancia para esta familia». Hizo una pausa, dejando que el veneno calara. «Personalmente, solo quiero estar allí para ver tu cara. Quiero ver cómo esa falsa dignidad silenciosa tuya se derrumba cuando lo escuches leído en voz alta. Es el único entretenimiento para el que sirves ahora». La humillación fue tan cruda, tan directa, que resultó casi impresionante. No era la ira de un hijo herido. Era la crueldad calculada de un vencedor que quería restregarle la cara a su oponente en el barro. «¿Has terminado?», pregunté, con la voz peligrosamente baja. «Casi», dijo él, su tono chorreando diversión condescendiente. «No te preocupes por el viaje de vuelta. Te adelanto $15 para el autobús a casa. Piénsalo como un regalo de despedida». Y entonces la línea se cortó. Clic. Me quedé allí, con el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando el tono demarcado. El silencio del taller volvió de golpe, pero ahora era diferente. Era pesado, sofocante. La ira y las viejas emociones que había enterrado bajo años de aserrín y resignación comenzaron a arder lentamente. No era un fuego descontrolado. Era un carbón caliente enterrado en lo profundo, brillando lentamente en rojo. No me había invitado a una lectura de testamento. Me había convocado a una ejecución pública. Mi ejecución. Quería un espectáculo. Bien, lo tendría. Cerré el teléfono y lo dejé con cuidado deliberado. Caminé hasta la mecedora a medio terminar y pasé la mano por su curva suave y honesta. Luego me di la vuelta y salí del taller hacia la pequeña casa adosada a él. Fui a mi armario, más allá de las camisas de franela y los vaqueros gastados que eran mi uniforme diario. Al fondo, cubierto por una fina capa de polvo, había una funda para trajes. No la había tocado en 2 décadas. La saqué y la abrí. Dentro colgaba mi único traje, un traje gris carbón, el mismo que había usado el día en que mi antigua vida terminó. Lo volvería a usar para el comienzo de la suya, viernes por la mañana. El viaje en taxi desde La Guardia se sintió como atravesar otra dimensión. Las tranquilas calles soleadas de Austin eran un recuerdo distante, reemplazadas por los imponentes cañones de acero y vidrio que componían Manhattan. Pagué al conductor la tarifa, que dolió más de lo que esperaba, y salí a la acera. El aire era más frío aquí, más cortante. El edificio de Caldwell and Finch era exactamente lo que uno esperaría. No solo ocupaba la calle, la dominaba. Un acantilado vertical de vidrio oscuro y granito pulido. Empujé las puertas giratorias de vidrio, y el ruido de la ciudad se cortó al instante, reemplazado por un silencio profundo y reverente. El vestíbulo era una catedral construida para adorar el dinero. Los suelos eran extensiones de mármol blanco, tan pulido que podía ver el reflejo distorsionado de las luces del techo muy arriba. Las paredes estaban revestidas de caoba oscura y brillante, con un leve olor a aceite de limón y riqueza antigua. Había pasado toda mi vida diseñando edificios, pero nunca había diseñado un espacio como este. Esto no estaba construido para las personas. Estaba construido para intimidar, para recordar a cada persona que entraba lo pequeña que era, y yo me sentí pequeño. Llevaba mi único traje, el gris carbón. La tela era de buena lana, tan fina que ya casi no se encuentra. Pero estaba 20 años fuera de moda. El corte era demasiado generoso, los hombros demasiado acolchados. Estaba limpio.
Lo había planchado yo mismo en Austin, hasta que el pliegue del pantalón quedó afilado como un cuchillo. Pero era viejo. Era el traje que había usado en la audiencia de divorcio. La última vez que vi a Isabella cara a cara. La última vez que la vi mirarme con algo distinto a la fría decepción alimentada por las mentiras que mi hijo le había susurrado al oído. Todavía podía oler el tenue rastro de naftalina, un aroma de conservación y decadencia. Mientras caminaba hacia el mostrador de recepción, mis viejos zapatos de suela de cuero hacían un solitario clic-clac sobre el mármol. El sonido parecía resonar de forma vergonzosamente fuerte en el silencio sepulcral. Unos cuantos jóvenes abogados, hombres y mujeres de unos 30 años, vestidos con trajes que costaban más que mi camioneta, levantaron la vista de sus teléfonos. Sus ojos no se detuvieron. Me escanearon, categorizaron y descartaron en un solo movimiento fluido. No era un cliente, no era una amenaza, solo era viejo, una anomalía. Me sentí como una mancha de grasa en un lienzo blanco impecable, una mancha de tinta extendiéndose por un documento legal. No pertenecía allí y sabía que ese era precisamente el objetivo. Este fue el primer movimiento de Nathan, convocándome aquí, a su territorio, a esta fortaleza de poder. Mientras yo llevaba la armadura de mi mayor derrota, llegué al mostrador de recepción, una losa de mármol que parecía haber sido tallada de una montaña. La mujer detrás era joven, rubia, y llevaba un auricular tan elegante que parecía parte de ella. ¿Puedo ayudarlo? Su voz era alegre, pero sus ojos estaban aburridos. Estoy aquí para una reunión a las 10:00, dije, mi voz sonando áspera como madera sin lijar. La lectura del testamento de Isabella Thorne. Mi nombre es Julian Thorne. Sus ojos titilaron. El apellido Thorne se registró, pero el rostro no coincidía. Ella esperaba, sin duda, a alguien que se pareciera a Nathan, a alguien que perteneciera, no a mí. Un destello de confusión, luego desprecio, pasó por sus facciones antes de que la máscara profesional volviera a su lugar. Por supuesto, dijo, su sonrisa sin llegarle a los ojos. El señor Harrison lo está esperando. Por favor, tome asiento. Estarán con usted en breve. Señaló hacia una zona de espera, una colección de sofás de cuero negro bajos dispuestos alrededor de una enorme mesa de vidrio. Me senté en el borde de uno. El cuero estaba frío y rígido. Entrelacé las manos, mis manos ásperas y encallecidas de carpintero, descansando sobre la tela de mi viejo traje. Miré el arte abstracto y caro en las paredes. No significaba nada para mí. Solo era color y forma diseñados para llenar un espacio. Yo era un fantasma, una reliquia de un pasado que todos habían acordado enterrar. Y estaba sentado aquí esperando a que me dijeran que oficialmente, legalmente, no valía nada, tal como mi hijo había prometido. La rabia de aquella llamada telefónica, ese carbón caliente que ardía a fuego lento, brilló un poco más. Yo no estaba aquí para ser humillado. Estaba aquí para terminar con esto. No entraron simplemente en la sala de espera. Hicieron una entrada. Era Nathan, y no estaba solo. Se movía con una confianza no merecida, el descaro de un hombre al que nunca en su vida le han dicho que no. Llevaba un traje azul marino de Tom Ford, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Le quedaba perfecto, acentuando un físico mantenido por entrenadores personales, no por trabajo duro. Su cabello estaba peinado hacia atrás con gomina. Su reloj era un destello de oro y acero en su muñeca, y su expresión era de aburrido derecho adquirido. Tras él iban sus accesorios. La primera era una joven imposiblemente delgada e impactantemente hermosa de una manera severa y artificial. Estaba apretada en un vestido de diseñador ceñido y sujetaba un pequeño bolso como si fuera un salvavidas. Su nombre, supe después, era Sofía. Estaba absorta en su teléfono, su pulgar deslizándose sin parar por la pantalla. El segundo era un hombre de unos 40 años, con un bronceado demasiado perfecto para octubre en Nueva York y unos dientes demasiado blancos para ser reales. Tenía la sonrisa fija y depredadora de un tiburón.
Este tenía que ser Kyle, el asesor financiero. No eran una familia de luto, eran una manada de depredadores dando vueltas alrededor de lo que creían que era su presa. Nathan avanzó hacia el mostrador de recepción, sin siquiera mirarme. Nathan Thorne, anunció, su voz resonando ligeramente en el gran espacio. Harrison me está esperando. La recepcionista, que apenas me había mirado, de repente era sonrisas y eficiencia. Sí, señor Thorne. Enseguida, señor Thorne. Por favor, tome asiento. Él se giró entonces, con la intención de adueñarse de uno de los sofás de cuero, y sus ojos finalmente se posaron en mí. Se detuvo. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. Era la sonrisa de un gato que acaba de acorralar a un ratón. Se acercó, sus zapatos caros silenciosos sobre el mármol. Sus dos acompañantes lo siguieron, con la curiosidad despertada. Dios mío, dijo, lo bastante alto como para que toda la sala lo oyera. ¿De verdad viniste? Me recorrió de arriba abajo, su mirada deteniéndose en mi viejo traje, en el cuello gastado de mi camisa. Supongo que de verdad necesitas esos $15. Sofía levantó la vista de su teléfono por primera vez. Soltó una risita corta y aguda, el sonido como vidrio rompiéndose. La sonrisa de tiburón de Kyle se ensanchó. Me evaluó no como a una persona, sino como a un mueble anticuado, algo que había que sacar y tirar. Ni siquiera se molestó en ofrecer una mano, solo una valoración clínica y despectiva. Nathan hizo un gesto vago en mi dirección, dirigiéndose a sus dos discípulos. Dijo, y la manera en que hizo la pausa fue un insulto en sí misma. Es mi padre. Dijo la palabra padre como si fuera un secreto sucio, un hecho biológico desafortunado que se veía obligado a reconocer. Era una disculpa. Les estaba pidiendo disculpas por mi mera existencia, por mi traje andrajoso, por mis zapatos gastados, por mi fracaso en ser alguien que reflejara su propia gloria percibida. Lo recordé a los 10 años. Mañana de Navidad, yo había pasado semanas en mi taller, cuando todavía tenía uno, fabricando a mano un modelo detallado de un acorazado. Estaba tan orgulloso de ello. Nathan abrió la caja, lo miró un segundo y lo tiró a un lado. No es de marca, se quejó. Quiero lo que tienen mis amigos. Isabela, siempre rápida en arreglar cualquier problema con dinero, apareció con una consola de videojuegos cara. Había creado este monstruo, capricho mimado tras capricho. El hombre de pie frente a mí no era un hombre en absoluto. Era solo una colección de apetitos envuelta en un traje de $10,000. No dije nada, solo lo miré. Sostuve su mirada engreída y arrogante, y la mantuve. No parpadeé. No me defendí. Mi silencio pareció ponerlo más nervioso que cualquier réplica furiosa. Él esperaba una reacción, súplicas, ruegos, ira, cualquier cosa que confirmara su poder sobre mí. No le di nada. Solo me quedé sentado, un fantasma en un traje gris, observando el espectáculo que él estaba tan desesperado por montar. Su sonrisa se tensó. No se lo estaba pasando tan bien como había planeado. Se apartó de mí, hablando con Kyle. Entonces, lo primero que hacemos es liquidar la cartera inmobiliaria en... Lo interrumpió el sonido de una pesada puerta de roble abriéndose. Un hombre apareció en el umbral, y toda la atmósfera de la sala cambió. La temperatura pareció bajar 10 grados. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Mi hijo estaba allí, empapándose del resplandor de su propia arrogancia, y mi mente se fue atrás. Mañana de Navidad, él tenía 10 años. Toda la casa olía a agujas de pino y a canela horneándose. Yo había pasado semanas en mi taller, el viejo, fabricando a mano un modelo de acorazado para él. Era una réplica perfecta del USS Missouri. Había tallado los diminutos cañones, enrollado las cuerdas en miniatura, pintado a mano la bandera en la popa. Estaba tan orgulloso de ello. Pensé que le encantaría. Abrió la caja, lo miró quizá 3 segundos, y luego lo arrojó a un lado, al suelo. No es de marca, anunció a la habitación. Quiero lo que tienen mis amigos. E Isabela, mi esposa, no lo corrigió.
No le explicó el valor de un regalo hecho con amor. Simplemente apareció con una caja envuelta con brillo que contenía la consola de videojuegos más nueva y más cara. No estaba siendo amable, estaba siendo fácil. Había construido este monstruo pieza por pieza, comprando su afecto porque ganárselo era demasiado trabajo. Y aún así, creo que ella lo sabía. El recuerdo era tan claro que casi era un sabor en mi boca, amargo y triste. Fue cortado por el sonido de una pesada puerta de roble abriéndose de golpe. Un hombre de unos 60 años estaba en el umbral. Era alto y llevaba un impecable traje gris que hablaba de autoridad tranquila, no de riqueza ostentosa. Este era el señor Harrison. Tenía el rostro de un juez, impasible y difícil de leer, con unos ojos que no solo te veían, te evaluaban, te pesaban y te archivaban. La confianza silenciosa que irradiaba silenció al instante la sala. Incluso Nathan pareció encogerse un poco. Su mirada recorrió la sala, pasando por Nathan y su séquito como si fueran parte del mobiliario. Y entonces, sus ojos se posaron en mí. Primero sostuvo mi mirada un momento, y vi un destello de algo en su expresión. No era lástima, era algo más cercano a la comprensión. Caminó hacia mí. «Señor Thorne», dijo, su voz serena y respetuosa, «gracias por venir». No ofreció una mano, pero las palabras fueron un apretón de manos en sí mismas. Fueron un simple reconocimiento de mi presencia, de mi derecho a estar allí. Luego, y solo entonces, se giró hacia mi hijo. «Señor Thorne», dijo. El mismo apellido, pero el tono era diferente, más frío, formal, despojado de cualquier calidez. El desire fue tan sutil que un hombre menor podría haberlo pasado por alto. Pero todo el mundo de Nathan estaba construido sobre un andamiaje frágil de estatus y trato especial. El hecho de que yo, el paria, hubiera sido reconocido primero, fue un desafío directo a su autoridad. Vi un destello de fastidio en sus ojos, un tensarse de su mandíbula. Intentó cubrirlo con una oleada de arrogancia despectiva. «Terminemos con esto, Harrison», espetó, su voz afilada por la impaciencia. «Tengo una reserva en PRI para celebrar. No pienso llegar tarde». La expresión del señor Harrison no cambió. Simplemente asintió una vez. «Como desee», dijo, girándose y sosteniendo abierta la puerta de la sala de conferencias. «Por aquí, señores». La sala de conferencias era tan fría e imponente como el vestíbulo, pero con una capa añadida de finalidad. Una sola mesa enorme, hecha de caoba oscura y pulida, ocupaba el centro de la sala. Era tan reflectante que parecía un estanque oscuro de agua. Ventanales de suelo a techo ocupaban una pared, pero no ofrecían una vista del cielo, solo una mirada estéril, y de cerca al rascacielos gris del otro lado de la calle. Era una sala diseñada para ejecutar contratos y aplastar oponentes. Nathan, como era natural, tomó el asiento en el extremo opuesto de la mesa respecto a la puerta, el que claramente lo marcaba como el nuevo jefe de la familia. Se recostó, extendiendo los brazos, reclamando su territorio. Sofía y Kyle se sentaron a cada lado de él como una reina y un alfil protegiendo a su rey. Yo tomé un asiento cerca de la puerta, un pensamiento de último momento. Solo estaba allí para ocupar la silla, un requisito legal. Coloqué mis manos encallecidas sobre la mesa, un contraste marcado con la madera perfecta e impecable. El señor Harrison caminó hacia la cabecera de la mesa. No se sentó. Colocó un documento grueso encuadernado en cuero sobre la superficie con un golpe suave pero definitivo. El aire de la sala pareció volverse más delgado. Deliberadamente sacó su silla, se sentó y luego, con una lentitud metódica, metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó unas simples gafas de lectura con montura dorada. Se las puso, sus movimientos precisos, sin prisa. Tenía el control absoluto. Abrió el archivador. Las páginas eran gruesas, cremosas. Se aclaró la garganta. «Esto», comenzó, su voz llenando la sala, «es el último testamento y voluntad de Isabella Monontoya Thorne, fechado el 4 de agosto de este año».
Yo, Isabella Monontoya Thorne. Incluso desde la tumba estaba haciendo una declaración. Había tomado mi apellido en el matrimonio, pero había construido su imperio con el suyo. Monontoya. Un nombre que era una marca. Un nombre que valía, según mi hijo, $160 millones. La voz de Harrison era monótona, un instrumento perfecto para documentos legales. Siendo de mente y cuerpo sanos, declaro por la presente que este es mi último testamento y voluntad, revocando todos los testamentos y codicilios anteriores, hechos por mí con anterioridad. Nathan soltó un suspiro, una bocanada de aire impaciente, y miró su costoso reloj. Ya estaba aburrido. Primero, continuó Harrison, ordeno que todas mis deudas justas y gastos funerarios sean pagados de mi herencia. Hizo una pausa y luego pasó la primera página. Segundo, doy y lego la suma de $50,000 libres de impuestos a mi ama de llaves, María González, en agradecimiento por sus 25 años de servicio leal y su paciencia inagotable. Vi a Nathan poner los ojos en blanco. Murmuró algo a Kyle que no pude oír, pero la palabra cacahuetes fue inconfundible. Yo, en cambio, me descubrí sonriendo, solo un pequeño temblor interno en los labios. María. La recordaba. Había estado con Isabella incluso antes de que el dinero se volviera realmente grande. Una mujer amable y silenciosa que siempre tenía una taza de café caliente para mí en la cocina, después de una de mis discusiones espectaculares con Isabella. Lo había visto todo. Se merecía cada centavo. Fue un destello de la mujer que una vez conocí. Isabella podía ser generosa. Solo elegía sus momentos. Tercero, siguió leyendo Harrison, su voz inmutable. Doy y lego la suma de $100,000 al Fondo de Preservación de la Mariposa Monarca. Esta vez fue Sofía la que reaccionó. Dejó escapar una pequeña mueca incrédula. ¿Mariposas?, le susurró a Nathan, lo bastante alto como para que yo lo oyera. ¿Habla en serio? Sentí un pinchazo agudo y repentino en el pecho. No era tristeza, era algo más complicado. Nostalgia. Antes de que naciera Nathan, antes de que Monontoya Designs fuera un imperio, Isabella y yo habíamos conducido un jeep viejo hasta México. Habíamos dormido en moteles baratos y caminado kilómetros hacia las montañas para ver los santuarios de las monarcas. La recuerdo de pie en un claro, el aire espeso con millones de alas naranjas y negras, el rostro inclinado hacia el cielo, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Es lo más hermoso que he visto en mi vida, Julian. Había susurrado. Es como si todas las almas del mundo volaran a casa. Había recordado. Incluso después de toda la amargura, de todos los abogados, de todos los años de silencio, había recordado aquel día. Esto no era solo un legado, era un mensaje. Cuarto, doy y lego la suma de $25,000 a mi chofer, Miguel Rodríguez, por su excelente servicio y por no comentar ni una sola vez sobre los coloridos invitados que mi hijo traía a mi casa. Nathan se incorporó de golpe. ¿Qué demonios significa eso? Kyle le puso una mano en el brazo. No es nada, Nathan. Solo una pequeña broma. No significa nada. Pero Nathan se estaba alterando visiblemente. Esto no estaba saliendo según su guión. Se suponía que él era la estrella y el acto de apertura estaba recibiendo demasiada atención. Empezó a golpear con los dedos la mesa de caoba. Un golpe seco e impaciente, tac, 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 que resonaba en la sala silenciosa. Harrison lo ignoró y continuó. Quinto, doy y lego mi colección de poesía modernista, en primeras ediciones a la Biblioteca Pública de Nueva York. Tac, tac, tac. Con la excepción de un volumen, una copia de 1922 de The Wasteland, de T.S. Eliot, que dejo a... Nathan estampó la mano abierta sobre la mesa. El sonido fue como un disparo. Harrison, por el amor de Dios, tronó. ¿Podemos saltarnos las donaciones de caridad y las propinas a los sirvientes? Mi tiempo es valioso. Tengo una reserva. Solo llega al evento principal.
Los bienes raíces, la cartera, el dinero. Solo llega a la parte en la que todo va para mí. La sala cayó en un silencio pesado y sofocante. El señor Harrison dejó de leer. No pareció sorprendido, no pareció enfadado. Simplemente se detuvo. Muy lentamente, levantó la cabeza, con los ojos aún detrás de las gafas de lectura. Luego, con una deliberación que era más amenazante que cualquier grito, se quitó las gafas, las dobló, las colocó sobre la mesa y miró fijamente a mi hijo. Su mirada era plana, fría y completamente impresionable. Era la mirada de un hombre que había tratado con niños consentidos toda su vida y que, en este momento final, ya estaba harto. «Señor Thorne», dijo Harrison, y su voz había bajado, perdiendo su monotonía, convirtiéndose en un instrumento preciso y afilado. «Esto no es una negociación, no es una reunión de negocios. Es la proclamación legal de los deseos finales de una mujer fallecida. Leeré cada sola palabra de este documento exactamente como su madre la escribió. ¿Y usted? Usted se sentará ahí y escuchará. ¿Está claro?» La cara de Nathan se puso de un rojo oscuro y feo. Lo habían desafiado. Lo habían reprendido como a un niño. Abrió la boca, luego la cerró. Miró a Kyle, que de pronto negó con la cabeza. Estaba atrapado. Harrison sostuvo su mirada un latido más. Luego, satisfecho, volvió a ponerse las gafas. Tomó el documento. Deliberadamente alisó la página, dio un pequeño y contenido sorbo de agua de un vaso a su lado, y se aclaró la garganta. Había hecho esperar a mi hijo. Había restablecido el control. «Muy bien», dijo Harrison, su voz volviendo a la monotonía neutral. «Continuemos. Quinto, como estaba diciendo, dejo mi copia en primera edición de The Wasteland a...» Hizo una pausa y yo habría jurado ver el más mínimo indicio de una sonrisa en la comisura de su boca. «Ah, no. Eso ha sido tachado. Sigamos. Sexto, con respecto a los asociados personales de mi hijo». La mirada de Harrison se demoró en Nathan un momento más. Una afirmación silenciosa de dominio. Luego, como si se hubiera accionado un interruptor, volvió al documento, su voz retomando su cadencia estable y neutral. «Ahora pasamos», dijo, «al artículo 6 con respecto a los asociados personales de mi hijo, Nathan Thorne». Vi a Kyle, el asesor financiero, enderezarse un poco. Su sonrisa de tiburón había vuelto, fija en su sitio. Alisó la solapa de su caro traje, ajustando su postura, listo para recibir su bono esperado por gestionar la fortuna anticipada de Nathan. Sofía, a su lado, por fin bajó el teléfono, con los ojos brillantes de anticipación codiciosa. Harrison continuó. «Al asesor financiero de mi hijo, el señor Kyle Vance». Pronunció el título con un énfasis ligero, casi imperceptible, como si lo pusiera entre comillas. «Doy y lego la suma de $5,000. La sonrisa de Kyle se congeló. 5,000. El número quedó suspendido en el aire, impactantemente pequeño. Era un insulto. Era menos que el costo de su traje. Vi cómo se le blanqueaban los nudillos al agarrar el borde de la mesa. Nathan lo miró molesto, como si la decepción de Kyle fuera una afrenta personal. Pero Harrison no había terminado. «Lego esta suma con la recomendación legalmente vinculante adjunta de que la use para inscribirse en un curso de ética profesional. Mis propios registros financieros muestran que tiene una necesidad significativa de refrescar el tema». La sonrisa de tiburón desapareció, reemplazada por una máscara de furia pálida y atónita. Giró la cabeza bruscamente hacia Nathan, con los ojos muy abiertos. «¿Qué es esto?», siseó, su voz una vibración baja de rabia. Acababan de llamarlo estafador en una sala llena de gente. «Y», continuó Harrison, sin perder el ritmo, volviendo su atención a la joven junto a Nathan. «A la compañera actual de mi hijo, Sofía, le dejo el bolso de imitación de alta calidad que intentó cambiar por mi auténtico bolso Birkin en mi armario el mes pasado». Si Kyle estaba aturdido, Sofía quedó incinerada.
Su rostro perfectamente maquillado se puso de un rojo oscuro y manchado. Se le cayó la mandíbula. No solo la habían insultado, la habían expuesto. Expuesta como una ladrona común y mezquina delante del hombre al que claramente estaba intentando atrapar. Delante del abogado. Delante de mí, el fantasma al que ni siquiera se había molestado en reconocer. «Esa vieja bruja loca», chilló, su voz quebrándose, toda pretensión de sofisticación desaparecida. Mintió, yo nunca... «¡Cállate!», rugió Nathan, su voz rebotando en las paredes de caoba. No la estaba defendiendo, estaba silenciando un problema. Su imagen cuidadosamente construida se estaba derrumbando. Su séquito estaba siendo desmantelado pieza por las palabras de una mujer muerta. Estaba furioso, no porque los hubieran insultado, sino porque esto estaba tardando demasiado. Esto era sucio. Esto no formaba parte de su celebración de victoria. «No importa», les gruñó a los dos. «No es nada. Es una broma. ¿A quién le importa un bolso? ¿A quién le importan 5,000?» Giró su mirada furiosa de vuelta hacia el abogado. «Sigue, Harrison. Deja de perder el tiempo con esta basura y llega a mi parte». Yo me quedé allí perfectamente quieto. Y por primera vez en 20 años, sentí una conexión con Isabella. Esta era la mujer con la que me había casado. No la víctima que mi hijo la había pintado como, sino una mujer brillante, fría y letalmente precisa. No solo estaba leyendo un testamento, estaba saldando cada última cuenta, estaba incendiando las partes periféricas de la vida de Nathan, aislándolo, dejándolo con nada más que su propia codicia. Ella, a su manera, estaba despejando la mesa antes del plato principal. El señor Harrison, completamente imperturbable ante el estallido, simplemente esperó a que los gritos se apagaran. Miró a Nathan, su expresión ilegible. «Como ya he declarado, señor Thorne, leeré cada palabra. Ahora, si puedo continuar». Me quedé sentado observando las consecuencias de las palabras de Isabella. Kyle parecía como si se hubiera tragado veneno, y Sofía temblaba de pura rabia sin adulterar. Y pensé para mí mismo, esa era la Isabella que recordaba. Nunca olvidaba un desaire. Nunca dejaba un insulto sin respuesta. Llevaba un libro de cuentas perfecto y detallado de cada agravio que alguna vez le hicieron. Y aún en la muerte, desde dentro de un documento encuadernado en cuero, seguía siendo quirúrgicamente precisa. Seguía saldando sus cuentas. Harrison dejó que el silencio se asentara un momento más. Luego pasó la página. La sala se tensó. Esto era. Después de apartar la basura, esto era el plato principal. «Artículo 7», dijo Harrison, su voz volviendo a ese tono legal neutral. «A mi hijo, Nathan Thorne». Nathan se inclinó hacia adelante. Su respiración era superficial. Sus nudillos estaban blancos sobre la mesa. Había olvidado a sus compañeros humillados. Todo su enfoque, toda su codicia, estaba ahora fijada como un láser en el abogado. Doy y lego el ático en Park Avenue. Un enorme suspiro de alivio se le escapó a Nathan. Una exhalación auténtica, de cuerpo entero. El color volvió a su rostro. Sonrió con suficiencia, lanzando una mirada triunfal primero a Kyle y luego a mí. El ático, la joya de la corona, era suyo, y Harrison continuó. «Mi colección completa de relojes P.C. Philippe». La sonrisa de Nathan se ensanchó hasta convertirse en una sonrisa amplia. Se rió con un ladrido corto y agudo. Sí, ahora sí hablamos». Me miró, con los ojos brillando. «¿Oíste eso, viejo? ¿Los Pecks?» «Todos». Harrison levantó un solo dedo, deteniendo en seco la celebración de Nathan. «Sin embargo», dijo, y la palabra quedó en el aire como una hoja. «La colección de relojes está guardada en una caja fuerte segura, ubicada dentro del ático. La única llave de esa caja fuerte». Harrison hizo una pausa. Miró el documento, luego levantó la vista, y sus ojos encontraron los míos al otro lado de la larga extensión de la mesa de caoba.
La he confiado a su padre, Julian Thorne. El silencio que siguió fue absoluto, tan completo que pude oír el leve zumbido del aire acondicionado. Sofía y Kyle, perdidos en su propia humillación momentos antes, giraron la cabeza bruscamente hacia mí. Nathan solo se quedó mirando. Su rostro, que había estado encendido de victoria, se puso pálido. Su sonrisa se deshizo. ¿Qué? Su voz fue baja, incrédula. ¿Qué acabas de decir?, le preguntó a Harrison, su voz subiendo. La llave, señor Thorne, fue confiada a su padre. Nathan estampó las manos sobre la mesa y se puso de pie, la silla raspando violentamente detrás de él. ¿De qué estás hablando? ¿Esto es una broma? ¿Una broma enfermiza? Me señaló con un dedo tembloroso. ¿Él? No la ha visto en 20 años. Ni siquiera sabe dónde vivía. Es un don nadie. Todos los ojos en la sala estaban sobre mí, y yo estaba tan atónito como él. Miré a Harrison, mi mente dando vueltas. Una llave. Isabela me había dado una llave. ¿Qué significaba? ¿Era otro de sus juegos? ¿Otra forma de retorcer el cuchillo, incluso desde la tumba? Yo no tenía ninguna llave. No tenía idea de qué estaban hablando. Solo me quedé sentado. El fantasma en el traje gris, de repente, y muy incómodamente, en el centro de la atención de todos. Mi hijo estaba gritando. Su rostro era una máscara de incredulidad y rabia. Pero yo ya no estaba realmente en aquella sala fría de caoba. Mientras el señor Harrison barajaba los papeles, el sonido del papel grueso y cremoso deslizándose contra sí mismo pareció arrastrarme de vuelta a través de 20 años de ira y silencio, hacia un tipo diferente de crisis. No estaba en Nueva York. Estaba en nuestra vieja casa en Connecticut. Era 2005. Eran las 13:00 de la madrugada, y la casa estaba a oscuras excepto por una única luz en el despacho de Isabela. La encontré allí, no llorando, sino peor. Solo estaba sentada, mirando fijamente una pared de hojas de cálculo, su rostro pálido y completamente en blanco. Se veía rota, Monontoya, diseños, la empresa que era su vida, su pasión. Toda su identidad se estaba desangrando. Estaba al borde de un colapso total y catastrófico. Se había excedido, metiendo millones en un proyecto de resort de lujo en el Caribe. Había confiado en los socios equivocados. Todo el trato estaba construido sobre una base de permisos malos y arena movediza. Y ahora todo se había venido abajo. Los bancos estaban exigiendo el pago de sus préstamos. Sus inversores amenazaban con demandarla hasta destruirla. No se enfrentaba solo a la bancarrota, sino a la desgracia. Recuerdo sentarme a su lado en aquel despacho oscuro, la pantalla del ordenador proyectando sombras fantasmales sobre su rostro. Se acabó, Julian. Había susurrado, su voz hueca. Todo lo que he construido. Todo se fue. Van a quedarse con la casa. Van a quedarse con todo. No solo tenía miedo de ser pobre. Ya habíamos sido pobres cuando empezamos. Estaba aterrorizada de ser un fracaso, de que la vieran como una tonta. Todo su mundo estaba construido sobre su reputación de empresaria brillante e infalible. Y ahora esa reputación estaba a punto de ser ejecutada públicamente. Me miró. Sus ojos, normalmente tan llenos de fuego y ambición, estaban vacíos. «Están hablando de negligencia criminal», dijo. Las palabras apenas audibles. Dicen que yo los engañé. Miré a la mujer que era mi esposa, la madre de mi hijo, la mujer brillante, exasperante y apasionada que había amado. Y supe en ese momento que se estaba ahogando, y que estaba a punto de arrastrarnos a todos con ella. El recuerdo de 2005 se solidificó, agudo y agonizante. Isabela sentada en su despacho, completamente rota. No solo parecía rota, estaba rota. Durante una semana, nuestra casa fue una tumba. Los teléfonos sonaban sin parar, llamadas de banqueros enfadados e inversores traicionados. Isabela simplemente los dejaba sonar. Dejó de comer. Dejó de dormir. Solo se sentaba en su despacho mirando las finanzas de la empresa en la pantalla del ordenador.
viendo cómo los números sangraban en un mar de rojo. Estaba paralizada, se estaba ahogando. Y luego, alrededor de una semana dentro de esta pesadilla viviente, una mano se extendió. No venía de un banco. No venía de un amigo ni de un colega de confianza. Venía de un correo electrónico cifrado, enrutado a través de un servidor en los Emiratos Árabes Unidos. Era una oferta para una reunión. Un grupo de capital privado del que nunca había oído hablar, con sede en Dubái. Decían que habían estado siguiendo a Monontoya Designs desde hacía tiempo. Veían potencial. Isabela estaba demasiado hundida, demasiado paranoica incluso para hablar por teléfono. Era un fantasma. Me rogó que fuera. Yo seguía siendo su esposo, su compañero de vida, aunque no fuera su socio en los negocios. Yo era el arquitecto. Entendía el lado de la construcción de su imperio mejor que nadie. Así que fui. Me reuní con ellos en una sala de conferencias estéril y sin alma en un hotel cerca del aeropuerto JFK. Eran 3. No eran banqueros. Eran jóvenes, impecablemente vestidos con trajes oscuros e idénticos. Y tenían los ojos fríos y muertos de hombres que habían visto demasiado. Eran educados, demasiado educados. Era el tipo de cortesía que se siente más amenazante que un insulto directo. Pusieron los términos sobre la mesa. En la superficie era un milagro. Era sorprendentemente simple. Inyectarían $100 millones en Monontoya Designs, con efecto inmediato. Suficiente para estabilizar el proyecto del Caribe. Suficiente para pagar a los banqueros más furiosos. Suficiente para silenciar las demandas que amenazaban con cargos criminales. Era un rescate total. Me quedé allí atónito. ¿A cambio?, pregunté, mi voz cautelosa. ¿Qué quieren a cambio? El negociador principal, un hombre con un leve acento británico, simplemente deslizó una carpeta delgada encuadernada en cuero a través de la mesa. Somos inversores, señor Thorne. Simplemente queremos invertir en proyectos futuros. Creemos en la marca Monontoya. Queremos ayudarle a construir. Me llevé esa carpeta a casa. Se sentía pesada como si estuviera hecha de plomo. Isabela, desesperada por cualquier migaja de esperanza, la abrió de un tirón. Durante los primeros 10 minutos, estuvo eufórica. Se reía, lloraba, apretaba las páginas contra su pecho. «Estamos salvados, Julian. Estamos salvados». Pero yo estaba leyendo la letra pequeña. Yo era un arquitecto. Pasé toda mi vida leyendo contratos. Pasé mi vida mirando planos. Y esto no era un rescate. Era un plano para un delito. «Isabela», dije, mi voz baja, cortando su celebración. «Mira esto. Los costos proyectados». Señalé el anexo, el apéndice, la parte que esperaban que no leyéramos. Detallaba los proyectos futuros que querían financiar. Una serie de rascacielos de lujo. «Mira los números». Yo dije, están mal. Están todos mal. Las proyecciones de costos están infladas al menos en un 40%. Ella no lo entendió al principio. Estaba demasiado cegada por el salvavidas de $100 millones. ¿Y qué?, dijo agitando la mano. Están pagando de más. Ese es su problema, no el nuestro. ¿No?, dije, y un frío temor me subió por la columna. Así es como funciona. Ese es el punto. No es una inversión, Isabela. Es una lavadora. La sonrisa en su rostro titiló. ¿De qué estás hablando? Ellos nos dan 100 millones en capital limpio ahora, expliqué, mi voz plana. Salva a la empresa, nos deja a flote. A cambio, construimos sus proyectos futuros, pero no les facturamos el costo real. Les facturamos el costo inflado. Les facturamos 140 millones. Pagamos a sus empresas pantalla, a sus proveedores en las Islas Caimán, esos 40 millones extra. Tomamos su dinero sucio y lo volvemos limpio. Hacemos que parezca pagos legítimos de construcción. Golpeé la página de firmas. No están invirtiendo, Isabela. Están lavando dinero y quieren usar tu empresa, tu nombre, como el detergente. El color se le fue del rostro. Por fin lo entendió de verdad. Había pasado toda su vida, toda su alma, construyendo el nombre Monontoya, como símbolo de lujo,
calidad e integridad. Y esos hombres iban a usarlo para lavar su dinero manchado de sangre. No, susurró. No lo haré. Entonces declaramos bancarrota, dije, enunciando el hecho simple y brutal. Se acabó. ¡No!, gritó. La palabra le salió desgarrada de la garganta. Se levantó de un salto paseándose por el despacho como un animal enjaulado, con las manos enredándose en el cabello. No, no puedo. No entiendes, Julian. Me agarró de la parte delantera de la camisa, sus uñas hundiéndose en mi pecho. Si nos declaramos en bancarrota, investigarán. Harán una auditoría forense. Encontrarán el desastre del Caribe. Dirán que fui negligente. Dirán que cometí fraude. Sus ojos estaban desorbitados de terror. Es mejor que esto, Isabella, supliqué. Esto es una empresa criminal. Esto es la mafia o peor. No me importa, chilló. Y entonces simplemente se derrumbó. No se desmayó. Simplemente se desplomó sobre la alfombra persa cara. Su fuerza se había ido. Ya no era una directora ejecutiva. Ya no era una constructora de imperios. Solo era una mujer aterrorizada, atrapada. Julian, sollozó, su voz amortiguada por la alfombra. Por favor, no puedo ir a la cárcel. No puedo ir a la cárcel. Levantó la vista hacia mí, su rostro hecho una ruina de rímel y terror. Era una mirada que nunca le había visto, una mirada de desesperación absoluta, sin fondo. No puedo perder la empresa, susurró, su voz quebrándose. No puedo. Soy yo. Es todo lo que soy. Si pierdo Monontoya Designs, no soy nada. Solo nada. Me agarró la mano, la suya helada. ¿Y Nathan? Atragantó. ¿Qué pasa con Nathan? Está en jail. Está en la cima del mundo. ¿Quieres que sea el hijo de una convicta? ¿De un fracaso arruinado? Lo humillarán. Me odiará. Nos odiará. Por favor, Julian, tiene que haber una manera. Por favor. Estaba histérica. Y tenía razón. Estaba atrapada. Si rechazaba el trato, quedaría arruinada e iría a la cárcel por fraude. Si aceptaba el trato, quedaría arruinada e iría a la cárcel por lavado de dinero. Había construido su propia prisión. Me quedé ahí, mirándola desmoronarse. Esta mujer brillante, impulsada, imposible. La mujer que había construido un imperio de la nada. La mujer que también, a veces, estaba tan cegada por su propia ambición, que no veía el borde del precipicio hasta que ya estaba cayendo. Miré los contratos sobre el escritorio. Miré los planos de los condominios falsos. Yo era un arquitecto. Conocía este mundo. Sabía cómo se estructuraban estos acuerdos. Sabía cómo ocultar costos. Sabía cómo crear empresas pantalla para suministros y mano de obra. Sabía cómo construir los cortafuegos legales. Cómo compartimentar un proyecto para que la suciedad no se propagara. Podía ver un camino, un único camino terrible y peligroso. Una manera de hacer lo que ellos querían, pero mantener su nombre, su firma, su rostro público limpio. Ella volvió a suplicar. «Julian, por favor, ¿qué vamos a hacer?» La miré, a la mujer que había amado, la madre de mi hijo, y tomé la decisión, la única, la decisión que definiría el resto de mi vida, la decisión que salvaría su empresa y, al hacerlo, me destruiría a mí. Me agaché y la puse de pie. La sostuve por los hombros. «Basta», dije. Mi voz estaba calmada. Era la calma preternatural de un hombre que acaba de aceptar su destino. «Deja de llorar. Ve a tu habitación. Ve a la cama». Me miró, con los ojos muy abiertos y confundidos. «¿Qué?» «Tú no vas a tener ninguna parte en esto», dije, mi voz firme. «No firmarás estos papeles. No asistirás a estas reuniones. No estarás en estos correos. Te concentrarás en diseñar. Te concentrarás en salvar la cara pública de la empresa. Harás lo que mejor haces». Un diminuto y desesperado destello de esperanza se encendió en sus ojos llenos de lágrimas. Pero el trato, el dinero, los contratos. Me aparté de ella y caminé hacia el escritorio. Tomé la carpeta pesada encuadernada en cuero.
Miré la página de firmas, la destinada a ella, la presidenta y directora ejecutiva de Monontoya Designs. «Déjame encargarme de esto», dije. Me convertí en un fantasma. Mientras Isabela volvía a hacer el rostro de Monontoya Designs, asistiendo a galas y aprobando muestras de tela, yo me movía a las sombras. Me convertí en el intermediario. Yo era el que volaba a Zúrich, a Dubái, a Gran Caimán. Yo era el que se sentaba en habitaciones de hotel estériles, negociando calendarios de pago con hombres que no tenían apellidos. De vuelta en Nueva York, usé mi licencia de arquitecto, mi nombre, mi reputación para crear una serie de empresas pantalla. Thorne Construction, Thorne Project Management, Thorne Architectural Supply. Construí un laberinto de entidades legales. Un cortafuegos complejo diseñado para un solo propósito: impedir que la suciedad llegara jamás a Isabela. El rescate de 100 millones llegó. Monontoya Designs se salvó. Los banqueros fueron pagados. Las demandas desaparecieron. Isabela fue celebrada en las páginas financieras como una genio que había resistido la tormenta. Y entonces comenzó la segunda parte del trato: el lavado. Yo fui el que firmó los contratos de construcción inflados. Yo fui el que aprobó las transferencias bancarias a cuentas anónimas. Yo fui el que supervisó personalmente la creación de facturas fraudulentas, certificando que millones de dólares en mármol italiano o acero alemán habían sido entregados a las obras cuando, en realidad, no había llegado nada más que un recibo bancario. Yo era bueno en ello, aterradoramente bueno. Mi mente de arquitecto, tan acostumbrada a construir estructuras reales y sólidas, era igual de hábil construyendo huecas y falsas. Durante 2 años viví una doble vida. Era un arquitecto respetado de día y un lavador de dinero de alto riesgo de noche. Salvé su empresa. Salvé su nombre. La salvé de la prisión. Pero no puedes mover tanto dinero sucio sin que alguien lo note. El FBI no fue a por Isabela. Ni siquiera sabían que ella estaba involucrada. Vinieron a por mí. Llevaban años siguiendo al grupo de Dubái. Vieron el flujo de dinero hacia mis empresas pantalla. Vieron los contratos inflados. Vieron las facturas fraudulentas. Vieron mi nombre, mi firma, mi sello de aprobación de arquitecto en documentos que eran pura ficción. No tiraron la puerta abajo. Fue silencioso. 2 hombres con trajes oscuros esperándome en mi oficina una mañana. Lo pusieron todo sobre la mesa. Tenían las transferencias. Tenían fotos de vigilancia de mis reuniones en JFK. Me tenían completamente atrapado. Me ofrecieron un trato. «Dinos para quién trabajas», dijo el agente principal. «Danos la organización. Danos a la gente en Dubái. Danos al verdadero beneficiario de este esquema». Miré el expediente sobre la mesa. Mi nombre estaba en cada página. El de Isabela no estaba en ninguna. Había hecho mi trabajo demasiado bien. Tenía una elección. Podía entregarles a Isabela. Podía contarles toda la historia. Cómo estaba aterrorizada. Cómo me había suplicado. Cómo lo había hecho todo para salvarla a ella y a nuestro hijo de la ruina. Podrían haber sido indulgentes. Podrían haber entendido. ¿O podía cargar yo con la culpa? Pensé en Isabela, aterrorizada y rota en el suelo de la oficina. Pensé en Nathan en Yale, con todo su futuro por delante. Un futuro construido sobre el brillante imperio de su madre. Un imperio que ahora, técnicamente, estaba financiado por criminales. Así que hice la segunda elección, la que selló mi destino. «No sé de qué está hablando», les dije. Me había excedido. Hice algunos malos negocios. Me volví descuidado con las cuentas. No hay ninguna organización. Solo era yo. Recorté gastos. Estaba desesperado. Les di una confesión, pero no la que querían. Confesé negligencia profesional, evasión fiscal, falsificación de registros empresariales. Interpreté el papel de un arquitecto tonto y codicioso que se metió en algo que lo superaba. Para proteger a Isabela de una condena por lavado de dinero, tenía que declararme culpable de algo. Así que lo hice. No fui a prisión. Mis abogados, pagados por la empresa ya estable de Isabela, se aseguraron de ello.
pero lo perdí todo lo demás. Perdí mi licencia de arquitecto, revocada permanentemente. Perdí mi reputación. Mi nombre fue arrastrado por el barro. Julian Thorne, arquitecto deshonrado. Yo era un paria. Y entonces mi hijo Nathan giró el cuchillo. Tenía 22 años, había vuelto de Yale, y vio su oportunidad. Fue a su madre, no para consolarla, sino con ira. ¿Te traicionó? Nathan le había gritado, una actuación de la que supe después. Usó tu empresa, malversó dinero a tus espaldas. Es un criminal. Te humilló. Me humilló. Le presentó una narrativa fácil, una historia simple. En su versión, yo no era el salvador, era el villano. Y Isabela. Isabela, viendo su empresa salvada, viendo su nombre completamente limpio y viendo mi nombre totalmente destruido, tomó el camino fácil. Eligió la historia que la convertía en la víctima. Eligió la versión de la verdad de su hijo. Presentó el divorcio. Afirmó que ella era la parte agraviada, la esposa confiada traicionada por su marido criminal y codicioso. Y dejó que Nathan, nuestro hijo, lo creyera. Dejó que el mundo entero lo creyera. Nunca dijo una palabra en mi defensa. Simplemente dejó que yo ardiera. La voz era calmada, pero cortó 20 años de memoria como un cincel afilado. Parpadeé. La oficina oscura y desesperada de Connecticut se disolvió, reemplazada por la fría caoba pulida de la sala de conferencias. El corazón me latía con fuerza. El pasado se sentía más real que el presente. Levanté la vista. El señor Harrison me estaba observando, su expresión neutral. Pero todos los demás me estaban mirando. Kyle, el asesor financiero, tenía una mirada de cálculo codicioso en los ojos. Sofía, la novia, me estaba mirando como si fuera la primera vez, un destello de curiosidad en su expresión por lo demás vacía. Y Nathan, mi hijo, me estaba mirando con una intensidad que era casi aterradora. Su rostro era una tormenta de sospecha y rabia. Las venas de su cuello estaban marcadas. «¡La llave!», escupió, su voz baja y peligrosa. «¿Dónde está? ¿Qué te dio ella?». Estaba convencido de que esto era un plan, un último truco amargo de su madre conmigo como cómplice dispuesto. Veía conspiración en cada sombra. Miré de su rostro furioso al rostro calmado del señor Harrison, buscando una respuesta, pero no había ninguna. Mi mente era un vacío total. Las 2 últimas décadas habían sido una vida tranquila de virutas de madera y soledad. Una llave para una caja fuerte llena de relojes. Era absurdo. Era un detalle de una vida que ya no era mía. Se sentía como una frase del guión de otra persona. Volví a mirar a mi hijo. Toda su herencia de 160 millones, en su mente, ahora estaba siendo retenida por mí, el fantasma al que había convocado aquí para su propia diversión. Negué con la cabeza, no en desafío, sino con auténtica desconcierto. «No sé de qué estás hablando», dije. Y era la verdad absoluta. Mi no lo sé quedó suspendido en el aire, un hecho simple, sin adornos. Nathan me miró fijamente, su rostro un lienzo de pura incredulidad, que rápidamente se agrió en una rabia despreciativa. Estaba procesando esta nueva variable, esta complicación imposible. Era un toro que había quedado momentáneamente aturdido por una picana, pero solo duró un segundo. Dejó escapar una risa áspera y gutural. Era un sonido forzado, una actuación destinada a señalar que todavía tenía el control, que todo esto era solo una molestia menor y absurda. «No importa», espetó, agitando la mano con desdén como si espantara una mosca. «Una llave. ¿Te crees que me importa una llave? ¿Crees que voy a ir a alguna búsqueda del tesoro con él?» Se rió otra vez, más fuerte esta vez. «Haré que un cerrajero taladre esa caja fuerte antes del almuerzo. Es irrelevante, un juego sentimental y sin sentido de una mujer moribunda». Volvió a sentarse, pero no estaba relajado. Estaba tenso como un resorte demasiado apretado. Señaló con un dedo manicurado y tembloroso al señor Harrison. «Basta de estos juegos». Marcó cada palabra.
Basta de los sirvientes, basta de las mariposas y basta de las llaves. Ve al grano, Harrison. El plato principal, los activos, los 60 millones. Lee la parte donde todo viene a mí. Léela ahora. El señor Harrison contempló a mi hijo por encima de sus gafas de lectura. No mostró miedo. No mostró molestia. Simplemente dejó que la orden de Nathan quedara colgando en el aire, dejando que su propia arrogancia la asfixiara en el pesado silencio. Luego, con esa misma calma metódica e irritante, ajustó sus gafas, dio un pequeño y deliberado sorbo de agua de un vaso de cristal y pasó la página. El sonido del papel grueso y cremoso al pasar fue como un trueno en la sala tensa. Era el sonido de un juez pasando a la página final de un veredicto. Estaba saboreándolo. Estaba siguiendo el guión de Isabela al pie de la letra. «Por supuesto», dijo el señor Harrison, su voz volviendo a ese tono plano y neutral. «Ahora procederemos al artículo 8, la disposición del patrimonio principal, el remanente de toda propiedad, real y personal, donde quiera que se encuentre». Esto era. El aire en la sala era tan espeso que sentía que apenas podía respirar. Nathan estaba inclinado tan hacia adelante que casi se salía de la silla, todo su cuerpo un solo músculo tenso de codicia. Incluso Kyle y Sofía, a pesar de su humillación pública, miraban con atención desesperada y absorta. Este era el momento que haría que sus pequeñas humillaciones valieran la pena. Harrison leyó de la página con respecto a todos los activos líquidos restantes, acciones, bonos, propiedades y participación de control en Monontoya Designs LLC. Se detuvo. Hizo una pausa deliberada, mirando hacia abajo la página como si releyera una cláusula compleja e inesperada. Estaba alargando el momento. Era un maestro del espectáculo. «Vamos», susurró Nathan, su voz un siseo bajo. «Vamos». Harrison se aclaró la garganta. «Decreto lo siguiente. Primero a mi exmarido, Julian Thorne». Levanté la cabeza de golpe. ¿Yo? ¿Qué era esto? Un sonido como un jadeo ahogado salió de Nathan. Inhaló tan bruscamente que sonó como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Su rostro, que había estado pálido de anticipación, se puso rígido. Sus ojos se estrecharon hasta convertirse en rendijas diminutas de odio puro y sin adulterar, y estaban fijos en mí como un láser. No estaba respirando, solo estaba esperando. Era una bomba, y su mecha acababa de encenderse. Podía ver los músculos de su mandíbula tensándose y destensándose, rechinando sus dientes caros. ¿Qué demonios estaba haciendo ella? ¿Era esta su crueldad final darme alguna suma pequeña e insultante, unos pocos miles, solo para restregárselo una última vez antes de darle el resto? Harrison continuó, su voz perfectamente pareja, sin traicionar ni el más mínimo indicio del drama que estaba desatando. A mi exmarido, Julian Thorne, doy y lego la suma de $15. $15. Las palabras se quedaron ahí, suspendidas. No era un insulto, era una ejecución pública, era una broma mezquina, cruel y profundamente infantil. Pero Harrison no había terminado. Leyó la parte final de la cláusula, la parte que retorcía el cuchillo y lo dejaba clavado. $15 estadounidenses a pagar en efectivo. Esto es para cubrir el costo del viaje en autobús de regreso a donde quiera que sea que haya venido. Un viaje que mi hijo Nathan seguramente tendrá la amabilidad de sugerirle. Empezó como un resoplido, un sonido ahogado e incrédulo. Luego la presa de su autocontrol no solo se rompió, se evaporó. Una risa enorme, atronadora y rebuznante, estalló del pecho de Nathan. No era un sonido de humor, era un sonido de puro triunfo sin adulterar. Era un sonido de una alegría maligna tan profunda que hizo que el aire de la sala fría se sintiera enfermo. Se levantó de golpe de la silla, su cuerpo temblando con la fuerza de su risa. Me señaló, su dedo sacudiéndose, su cara volviéndose de un carmesí oscuro y manchado. Estaba llorando, lágrimas reales de gozo malicioso corriéndole por las mejillas.
$15, rugió. Las palabras rebotaron en las paredes. $15. Se dobló, golpeando con la mano la mesa de caoba invaluable. Dios mío, $15. Kyle, que había estado sentado en un silencio atónito y humillado, ahora pareció captar la nueva corriente. Vio su camino de regreso a las buenas gracias de su patrón. Una sonrisa lenta y enfermiza se extendió por su rostro. Increíble, Nathan. Simplemente increíble. Sofía, captándolo, soltó un chillido de risa agudo y salamero. $15 para un autobús. Oh, Nathan. Ella fue hilarante. ¿Verdad? Aulló Nathan, enderezándose, secándose una lágrima del ojo. Era un intérprete, y por fin tenía de nuevo a su audiencia. Miró a sus dos compañeros, el pecho inflado de victoria. Siempre tuvo un sentido del humor perverso. Siempre. Había ganado. En su mente, el juego había terminado. Los insultos a sus amigos solo habían sido aperitivos. La confusión con la llave era una tangente sin sentido. Este era el remate. Este era el momento que había estado esperando. Había sido declarado públicamente, legalmente y financieramente el vencedor. Y yo había sido declarado públicamente, legalmente y financieramente nada. Menos que nada. Un chiste de $15. Su risa finalmente se apagó, reduciéndose a una carcajada baja y engreída. Se ajustó los puños de su traje Tom Ford, un gesto de control absoluto restablecido. Era el rey otra vez. Posó su mirada en mí, y todo rastro de humor desapareció, reemplazado por una satisfacción fría y reptiliana. Una sonrisa oscura y malvada jugó en sus labios. Bueno, dijo, su voz chorreando falsa lástima. Supongo que eso es todo. Rodeó la mesa, un depredador dando vueltas alrededor de su presa, y se detuvo a solo unos pocos pies de mí. Me recorrió de arriba abajo, sus ojos llenos de un asco tan profundo que era casi tangible. Se acabó, viejo. La oíste. $15. Metió la mano en el bolsillo, el de su traje de $10,000, y sacó una cartera fina de piel de alligator. Hizo un espectáculo al abrirla, sus movimientos lentos y deliberados. ¿Sabes qué? Dijo, su voz un siseo confidencial. 15 aquí es un poco insultante. Sacó un billete de $20 y lo lanzó sobre la mesa delante de mí. El billete se deslizó sobre la madera pulida y se detuvo justo delante de mis manos. Ahí, 20. No digas que nunca te di nada. Y me miró fijamente, desafiándome a reaccionar, desafiándome a gritar, a llorar, a estirar la mano hacia el dinero. No hice ninguna de esas cosas. Solo me quedé sentado. Miré el billete de 20. Miré su cara engreída y victoriosa. Y esperé. No me sentí humillado. No me sentí enfadado. Ni siquiera me sentí triste. Solo sentí una sensación profunda y absoluta de anticipación. Porque yo conocía a Isabela y estaba observando al señor Harrison. Y el señor Harrison no se estaba moviendo. Estaba sentado en la cabecera de la mesa, su cara una máscara neutral perfecta, sus manos descansando sobre el documento. Estaba dejando que la actuación se desarrollara. Esto no era el final. Esto era el intermedio. Mi quietud, mi absoluta falta de reacción, enfureció a Nathan más que cualquier estallido habría podido. Su sonrisa vaciló. «¿Qué pasa, viejo?», se burló. «¿Sin palabras? ¿El gato te comió la lengua?», resopló. «Como sea, está hecho. Todo es mío. Por fin puedes largarte de aquí. Vuelve a tu cobertizo de aserrín o al agujero del que saliste. Y no te olvides tu dinero del autobús». Me dio la espalda, un acto final de desprecio. Volvió a su silla, dándole una palmada a Kyle en el hombro. «Bien, Percy, tenemos mucho champán que beber». Agarró su chaqueta de traje, listo para irse, listo para empezar su nueva vida. Nathan tenía la chaqueta a medio puesta. Estaba radiante, dándole palmadas a Kyle en la espalda tan fuerte que casi era un golpe. «Bien», dijo, su voz alta y sonora. «Percy, voy a comprar toda la lista de champán». «Harrison», llamó por encima del hombro, sin siquiera mirar al abogado.
Solo haz que tu chica me envíe los papeles a mi oficina para que los firme. Ya terminé aquí. Se giró para irse como un rey abandonando su propia coronación. Señor Thorne. La voz cortó el aire como una lámina de hielo. No era fuerte, pero tenía un núcleo de acero absoluto. Detuvo a todos. Detuvo a Nathan en seco, con la chaqueta a medio poner, un pie ya girado hacia la puerta. Se dio la vuelta, su cara triunfal y risueña endureciéndose lentamente. ¿Qué? El señor Harrison seguía sentado. No se había movido ni un centímetro. Estaba mirando a Nathan y su expresión ya no era neutral. Era fría. Por favor, siéntese. La sonrisa en la cara de Nathan no solo se desvaneció. Fue borrada como por un disolvente. La sangre se le fue del rostro, dejando los parches rojos manchados de su risa pareciendo quemaduras. ¿Qué dijiste?, susurró, su voz de repente. Dije, repitió Harrison, su voz peligrosamente baja. Siéntese, no he terminado de leer. ¿Terminado? La voz de Nathan se quebró. ¿De qué estás hablando? Lo leíste. $15. La broma. Se acabó. Ya terminaste. El señor Harrison, con el movimiento lento y deliberado de un hombre que revela la carta ganadora, se inclinó hacia su maletín, que estaba en el suelo a su lado. No tocó el testamento encuadernado en cuero que ya estaba sobre la mesa. Sacó una segunda carpeta más delgada. Era manila simple, pero estaba sellada con un grueso sello de cera roja. Se veía importante. Eso, dijo el señor Harrison, golpeando el gran archivador de cuero sobre la mesa. Fue la conclusión del testamento y última voluntad originales. Luego colocó la nueva carpeta sobre la mesa. Esto, dijo, su voz bajando, es un codicilo, un anexo legalmente vinculante. Miró directamente a Nathan, sus ojos sin parpadear. Fue firmado, atestiguado y notarizado hace 3 semanas, una semana antes del derrame cerebral de su madre. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se hundiera. Y su cláusula principal, dijo, sus ojos desviándose hacia mí por una fracción de segundo. Declara explícitamente que sustituye y reemplaza todos los artículos anteriores relativos a la disposición del patrimonio principal. Nathan no se sentó simplemente. Se desplomó en su silla, su cuerpo moviéndose como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Su cara era una máscara de shock blanco y ceroso. El rojo manchado triunfal había desaparecido. Se veía pequeño. Kyle y Sofía estaban completamente congelados. Miraban el nuevo documento sellado en rojo sobre la mesa como si fuera una bomba. El señor Harrison rompió el sello con un pequeño cuchillo afilado. Desplegó la única hoja de papel dentro, que estaba unida a varios otros documentos más gruesos. Se volvió a poner las gafas de lectura. Esto, dijo, y su voz ya no era neutral. Es una carta de su madre dirigida a usted, Nathan, pero con la instrucción legal de que se lea en voz alta, aquí hoy, en presencia de todas las partes. Y su contenido constituye la base del nuevo artículo 8. Comenzó a leer, y ya no era su voz. Las palabras eran, Isabela pura, sin cortar. A mi hijo Nathan. Harrison hizo una pausa. Luego continuó. Estoy escribiendo esto porque por fin he terminado con ser una cobarde. Durante 20 años, te he dejado creer una mentira que yo creé, una mentira que yo alimenté, una mentira que yo permití que destruyera a un buen hombre, tu padre. ¿Qué?, susurró Nathan. Era un sonido seco y áspero. La historia con la que creciste, leyó Harrison. La historia de tu padre criminal y conspirador que me traicionó y malversó de la empresa es una fabricación completa, lo opuesto a la verdad. No. La voz de Nathan fue un chillido repentino y ahogado. Se lanzó a medio camino sobre la mesa con los ojos desorbitados. Ella estaba enferma, estaba senil. Esa no es ella, esto es falso. Él me señaló. Él llegó a ella, la manipuló. Esto es una estafa. Se volvió hacia su abogado, Kyle, con los ojos suplicantes. Kyle, dile que esto es inadmisible. Ella no era competente. Lo vamos a impugnar.
Vamos a destrozar esto. El señor Harrison, con un aire de profundo aburrimiento, levantó una mano para detener la diatriba. Lentamente, alzó uno de los otros documentos que estaban dentro de la carpeta sellada. Sobre ese tema, dijo Harrison, su voz atravesando el pánico de Nathan. Adjunto a este codicilo hay una evaluación psiquiátrica y cognitiva completa de 40 páginas de su madre, realizada por un panel de 3 neurólogos y psiquiatras independientes, certificados por junta. Se realizó a petición de ella 72 horas antes de que este documento fuera firmado. Les resumiré sus conclusiones. Miró directamente a Nathan, con los ojos como hielo. En su opinión experta, unánime y legalmente vinculante, su madre estaba, y cito, totalmente lúcida, en pleno dominio de sus facultades, y poseedora de una agudeza mental que, de hecho, era superior a la del 99% de los individuos de su grupo de edad. Dejó caer el informe sobre la mesa con un golpe pesado. No estaba, señor Thorne, loca. Estaba, como ella afirma aquí, por fin, harta. Ahora, si puedo continuar. Nathan se hundió hacia atrás con la boca abierta, haciendo pequeños sonidos deglutidos. Se le habían acabado los movimientos. Se le había acabado el aire. Harrison volvió a la carta de Isabella. Su voz volvió a convertirse en el recipiente de su confesión. La verdad, Nathan, es esta. Hace 20 años, Monontoya Designs estaba al borde de un fracaso total y catastrófico. Yo había tomado una serie de decisiones terribles e imprudentes. Me había excedido. Había confiado en la gente equivocada. Me enfrentaba no solo a la bancarrota, sino a cargos criminales por fraude y negligencia. Iba a perderlo todo: la casa, la empresa, mi nombre. Iba a ir a la cárcel. Cerré los ojos. Estaba de vuelta allí, en ese despacho oscuro. En el suelo, llorando, suplicando. Sentí el viejo peso frío de esa noche posarse sobre mí. Se nos dio una sola salida, siguió leyendo Harrison. Un trato con un grupo de inversores de mala reputación. Un trato que salvaría la empresa, pero que nos exigiría lavar su dinero a través de sus operaciones. Yo estaba atrapada. Si decía que no, iba a la cárcel por fraude. Si decía que sí, eventualmente iría a la cárcel por lavado de dinero. Yo era una cobarde. Me derrumbé. Estaba lista para dejar que el mundo entero ardiera. Y entonces, tu padre intervino. Oí un pequeño sonido ahogado a mi izquierda. Era Nathan. Estaba negando con la cabeza, con las manos sobre las orejas como si pudiera bloquear las palabras. Tu padre, el hombre al que has pasado 20 años llamando criminal, tomó una decisión para protegerme, para protegerte. Aceptó el trato. Puso su propio nombre, su propia carrera, su propia licencia en juego. Creó las empresas pantalla. Asistió a las reuniones en cuartos oscuros. Se encargó de las transferencias. Hizo el trabajo sucio para que mi nombre, el nombre Monontoya, pudiera permanecer limpio. La voz de Harrison era implacable. Canalizó todo el riesgo hacia sí mismo. Construyó un cortafuegos legal a mi alrededor de la empresa, y él se quedó en el fuego. Y cuando el FBI finalmente vinieron a por él porque eso era exactamente lo que él había planeado. Confesó, Nathan. Confesó crímenes que no cometió. Negligencia, fraude, para encubrir el delito real, el lavado de dinero del que yo era responsable. Perdió su licencia, perdió su reputación, perdió toda su carrera. Lo hizo para salvarme, para salvar la empresa que tú ahora reclamas con tanta arrogancia como tuya. ¿Y qué hice yo? Leyó Harrison, su voz bajando. ¿Qué hice yo como recompensa por este sacrificio? Te escuché a ti, escuché tu veneno. Me dijiste que era un criminal. Me dijiste que nos había humillado. Y yo, en mi vergüenza y en mi cobardía, estuve de acuerdo. Dejé que esa fuera la historia. Me divorcié de él. Lo abandoné. Dejé que tú, nuestro hijo, lo trataras como basura porque estaba aterrorizada de que, si alguna vez conocías la verdad, me miraras con el mismo desprecio que le tenías a él. Fui una cobarde, Nathan, y te dejé convertirte en esto.
Este cascarón vacío, codicioso, arrogante, de un hombre que se burla de la misma persona que sacrificó todo para que tú pudieras tener esta vida. La fortuna de 160 millones de dólares que estabas tan ansioso por reclamar. Existe por una razón y solo por una razón. Existe porque tu padre, Julian Thorne, la salvó. El silencio en la sala fue absoluto. Era un vacío, pesado y sofocante. La voz de Harrison leyendo las palabras finales de Isabella era lo único que existía. Ya no era solo un abogado. Era el recipiente de una confesión que estaba reescribiendo 20 años de historia en tiempo real. Nathan estaba completamente inmóvil. Ya no estaba negando con la cabeza. Ya no se tapaba las orejas. Solo estaba mirando la superficie pulida y vacía de la mesa. Su rostro una máscara de blanco ceroso, como de cadáver. Parecía un hombre al que le habían dicho que el mundo se estaba acabando, y era el único que no lo había sabido. Harrison continuó, su voz firme e implacable. Tu padre, leyó, no es un criminal, no es un fracaso, es un héroe. El tipo de hombre que hace un sacrificio tan profundo, tan completo, que personas como tú y como yo ni siquiera podemos comprenderlo. Quemó su propia vida hasta los cimientos para mantenernos calientes. Y yo te dejé tratarlo como basura. Te animé a tratarlo como basura. Usé tu desprecio por él como un escudo para ocultar mi propia vergüenza. Cada vez que te burlaste de él, cada vez que lo llamaste un viejo acabado, fue una piedra más en el muro que construí para protegerme de la verdad. La verdad de que yo era la débil, de que yo era el fracaso, de que yo era la que había traicionado a esta familia. Mis manos temblaban. Las apreté juntas sobre la mesa, mis nudillos blancos. Podía sentir el ardor caliente de las lágrimas detrás de mis ojos. Una sensación que no había experimentado en décadas. No era tristeza, era validación. Una terrible y dolorosa validación que llegaba 20 años demasiado tarde. La voz de Harrison empujaba cada palabra, un golpe de martillo desmantelando todo el cimiento de la vida de mi hijo. Esta fortuna de 160 millones de dólares, leyó. Este imperio que has estado esperando heredar como un príncipe consentido, no existe por ti. Ni siquiera existe por mí. Existe en su totalidad por Julian Thorne. Tú, Nathan, las palabras de Isabella, ahora fueron un ataque directo y brutal. Nunca has trabajado un día real en tu vida. Nunca has construido nada. Nunca has sacrificado nada. Solo eres un parásito, una criatura de apetito. No has hecho nada más que gastar dinero que no ganaste. Todo mientras juzgabas al único hombre que realmente lo ganó para ti. Eres un consumidor viviendo de las obras de su honor. Las palabras cayeron. Vi cómo caían. Nathan hizo un sonido. Era un pequeño ruido de animal roto. Un sonido desde lo más profundo de su pecho. No, susurró a la mesa. No, ella no. Ella me amaba. Ella lo sabría. Ya no estaba desafiante. Ya no estaba enfadado. Solo estaba vacío. Toda la narrativa de su vida. Su madre brillante e infalible. Su padre criminal e inútil. Su propio estatus como heredero legítimo. Había sido total, completa e irrevocablemente incinerada en el espacio de 5 minutos. Lentamente, mecánicamente, se dejó caer en su silla. No solo se recostó, se desplomó. Su traje de $10,000, su armadura de arrogancia, de repente parecía 2 tallas más grande para él. Parecía un niño perdido, roto y aterrorizado. No. Susurró otra vez, su voz quebrándose. Es una mentira. Ella no. Harrison levantó la vista de la página, sus ojos fríos. Sí lo hizo, señor Thorne. Y lo notarizó todo. Pasó la página. Y ahora, la conclusión. La sala ya no era solo una sala de conferencias. Era una sala del tribunal. Era un confesionario. Era una tumba. Y ahora era un escenario para el acto final. Nathan era un cascarón vacío desplomado en su caro traje. Miraba la mesa, pero yo sabía que no estaba viendo la madera pulida.
Estaba viendo la mentira de 20 años de su vida expuesta bajo la dura luz fluorescente. Kyle y Sofía estaban congelados, sus propias ambiciones mezquinas completamente irrelevantes. Solo eran daño colateral en una guerra que ni siquiera sabían que se estaba librando. La voz del señor Harrison, que había cargado con el peso de la confesión de Isabela, ahora cambió. Se volvió más dura, más formal. Este era el juicio. Esta era la palabra final legal y vinculante. Pasó la última página del codicilo. La carta de su madre, dijo, mirando directamente a Nathan, sirve como el preámbulo legal y moral de esto, el artículo final vinculante de su última voluntad y testamento. Sustituye todo lo que vino antes. Este es el artículo 8, la disposición final. Se aclaró la garganta. Comenzó a leer. Por lo tanto, leyó las palabras finales de Isabela, habiendo declarado la verdad desnuda, y en un esfuerzo por corregir en la medida en que el dinero es capaz una traición que nunca puede deshacerse. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la sala, asegurándose de tener la atención absoluta e indivisa de cada alma presente. La tenía. El silencio era tan completo que podía oír el diminuto tic mecánico del reloj en la pared. Por la presente decreto como mi deseo final y testamento vinculante, continuó él con la voz firme. Todas mis propiedades, reales y personales, dondequiera que se encuentren, todas mis acciones, bonos y activos líquidos, mi colección de arte, mis participaciones privadas y, lo más importante, mi participación de control total, libre de cargas, del 100% en Monontoya Designs LLC y todas sus subsidiarias. Un patrimonio con un valor estimado actual de $160 millones. Leyó la lista de activos como un juez leyendo una sentencia de muerte. No era un premio, era un peso, un imperio, una carga imposible. Nathan no se movió, no respiró. Era una estatua de hombre, con la piel del color de la ceniza. Todo esto, leyó Harrison, lo doy, dispongo y lego. Se detuvo y levantó la vista. No miró a Nathan, no miró a Kyle ni a Sofía. Sus ojos, claros y firmes detrás de sus gafas, recorrieron la larga mesa pulida. Y me encontraron a mí. Sostuvo mi mirada. En ese segundo de silencio, toda mi vida pareció quedar en equilibrio. Mi taller, mi aserrín, mi paz tranquila y solitaria. No estaba pensando en dinero, no estaba pensando en victoria. Estaba pensando, ¿qué ha hecho ella? ¿Qué juego final, terrible y complicado era este? Todavía estaba tambaleándome por la confesión, por la validación que me habían robado durante 2 décadas. El dinero, el imperio, era una complicación que ni siquiera podía procesar. Era un idioma diferente. El señor Harrison volvió a bajar la vista a la página. Doy, dispongo y lego a mi exmarido, Julian Thorne. Las palabras no cayeron, solo quedaron suspendidas en el aire. Julian Thorne, yo, el hombre del traje de hace 20 años, el hombre que había sido convocado aquí para una ejecución pública. Oí un sonido, un pequeño sonido húmedo y jadeante. Era Nathan, pero no podía mirarlo, no podía moverme. Se sentía como si el techo del edificio hubiera sido arrancado y todo el peso aplastante del cielo de la ciudad de Nueva York estuviera presionando sobre mis hombros. $160 millones. Monontoya Designs. No era un regalo. Era una condena de por vida. Era una cadena. Era su manera de sacarme de mi tranquila oscuridad, de devolverme al mundo de vidrio y acero y contratos y mentiras del que yo había huido. Podía sentir mi corazón golpeando en el pecho como un tambor lento y pesado. Boom, boom, boom. El señor Harrison, bendito sea, no dejó que el momento quedara colgando. No dejó que nadie reaccionara. Sabía que las siguientes palabras eran las más importantes. Sabía que el dinero era solo una herramienta. La razón era la carga útil. Siguió leyendo, su voz firme, proyectándose en el silencio atónito y muerto de la sala. Dejo esto,
Leyó, no como un regalo, sino como un pago, como una compensación largamente debida y totalmente inadecuada por la carrera que permití que fuera destruida, por el honor que permití que fuera robado, y por la familia que, en mi cobardía, permití que fuera quebrada. Y ahí fue cuando me golpeó. No se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba de la razón. Era su confesión final por escrito, legalmente vinculante. Era su disculpa. Era ella, desde más allá de la tumba, devolviéndome mi nombre, devolviéndome mi honor. No solo me estaba dando su empresa, le estaba diciendo al mundo que debió haber sido mía desde el principio, que yo era el que la había salvado. Miré mis manos ásperas y encallecidas de carpintero. Estaban reposando sobre la madera pulida y perfecta, las manos de un hombre que construye cosas, y yo era ahora el dueño de un imperio que nunca había querido. Un pequeño sonido, un gemido, vino del otro lado de la mesa. Era Nathan. Ya no era un monstruo, ya no era un rey, solo era un chico. Un chico de 42 años cuya vida entera acababa de revelarse como una mentira. Una mentira que su madre le había contado y una mentira que su padre había pagado. Kyle y Sofía ya eran fantasmas. Sus rostros estaban en blanco. Sus mentes incapaces de procesar esta realidad. Se habían enganchado a una estrella en caída, y ahora solo eran irrelevantes. Miré al señor Harrison. Él me estaba observando. Estaba esperando. 160 millones de dólares. La empresa, el ático, los relojes. Isabela, mi esposa brillante, imposible, destructiva. Incluso en la muerte, tenía que tener la última palabra. Tenía que controlar toda la narrativa. Me había exonerado. Me había hecho completo. Pero al hacerlo, me había encadenado a su legado para siempre. Me lo había dado todo. Y en cierto modo, me lo había quitado todo otra vez. Mi vida sencilla se había terminado. Mi hijo, Nathan, era una ruina. Era un edificio que había sido implosionado. Estaba sentado allí, con la boca entreabierta, los ojos en blanco y desenfocados, todavía intentando procesar el hecho de que todo el universo de 160 millones que pensaba heredar acababa de desaparecer. Desaparecido y entregado a mí, el hombre al que despreciaba más que a nadie en la tierra. Respiraba en jadeos cortos y superficiales como un hombre que se está ahogando. Kyle y Sofía estaban completamente a la deriva. Su gallina de los huevos de oro no solo había dejado de poner huevos, había explotado. Podía ver el pánico en los ojos de Kyle, los engranajes en su cerebro de rata girando, intentando encontrar un nuevo ángulo, un nuevo engaño, y sin encontrar nada. Sofía simplemente estaba blanca. Su máscara de maquillaje parecía una cáscara de porcelana, y se estaba agrietando. Harrison, el ejecutor de este testamento devastador, no había terminado. Todavía sostenía el codicilo. Quedaba un último asunto, y finalmente, dijo Harrison, su voz tan implacable como el mazo de un juez, llegamos al legado final. Miró a mi hijo, y para mi hijo, Nathan Thorne. Al oír su nombre, un diminuto y patético destello de algo se encendió en los ojos muertos de Nathan. No era esperanza, era más primitivo que eso. Era el instinto animal desesperado de no quedarse con absolutamente nada. Lentamente, con dolor, levantó la cabeza con los ojos enrojecidos y hundidos, fijos en Harrison. Estaba esperando, ¿qué? ¿1 millón? ¿Un fideicomiso? ¿Una asignación? ¿Algún pequeño resto de la mesa que creía que estaba puesta para él? El señor Harrison lo miró. No había lástima en su mirada. No había emoción en absoluto. Era solo la ejecución final y fría de su deber. Para mi hijo Nathan, leyó, quien ya ha recibido una vida entera de fortuna, tanto en el dinero que gastó tan libremente como en los sacrificios que nunca reconoció. Le dejo solo una cosa. Harrison hizo una pausa. Miró este papel. Luego volvió a mirar a Nathan. Le dejo precisamente lo que tan considerada y públicamente ofreció a su padre.
Sentí que se me cortaba la respiración. No. La mirada confundida y rota de Nathan se movió hacia mí. Luego volvió a Harrison. No entendía. No podía hacer la conexión. Su mente estaba demasiado hecha pedazos. Yo no, balbuceó. ¿Qué? El señor Harrison no respondió. En cambio, con un movimiento lento y deliberado, extendió la mano hacia el lado de su escritorio. Abrió un solo cajón. Su mano entró y salió sosteniendo un objeto. Un cheque. Un único cheque certificado de caja del banco. Señor Harrison, en nombre del patrimonio, dijo. Estaba autorizado a preparar esto de acuerdo con los deseos de su madre. Lo sostuvo en alto un momento. Luego lo colocó sobre la mesa de caoba pulida. Lo deslizó a través de la vasta extensión de madera. Se deslizó, haciendo un pequeño sonido susurrante, y se detuvo directamente frente a Nathan. $15, dijo Harrison. Su voz era plana, final. Su herencia, señor Thorne, como su madre especificó para su tarifa de autobús. Kyle, el tiburón, el asesor financiero, no dijo nada. No hizo un sonido. Solo se levantó, en silencio, suavemente. Empujó su silla hacia adentro. No miró a Nathan. No me miró a mí. Simplemente se evaporó. Recogió su propio maletín y salió rápida y silenciosamente de la sala de conferencias. Se fue. Sofía, por otro lado, no estuvo callada. Miró el cheque. Miró el rostro roto y patético de Nathan, y su expresión, que había sido de shock, se cuajó en otra cosa. Era asco puro, sin adulterar. La repulsión de una depredadora hacia una pareja que de pronto se había vuelto débil. El hombre al que se había pegado, la fuente de los bolsos Birkin y la vida de Park Avenue. No era nada. Era un hombre de $15. Tú, siseó, su voz baja y llena de veneno. Eres patético. Se levantó, agarró su propio bolso caro, el de verdad, y sin una sola mirada atrás, ella también salió de la sala. El clic-clac de sus tacones altos sobre el mármol afuera fue el único sonido. Y entonces quedamos tres. El cheque de $15. Estaba sobre la madera pulida, un monumento final y brutal a la arrogancia de mi hijo. Nathan lo miró fijamente. Su respiración, que había sido superficial y jadeante, simplemente se detuvo. Durante 5 segundos completos, estuvo completamente inmóvil. Era una estatua de ruina. Podía ver los pequeños músculos de su mejilla temblando, la única señal de vida. Concentró en un único punto ardiente de odio. Tú, bramó. Esto fuiste tú. Tú le llegaste. Tú la manipulaste. Tú, ladrón. Y con eso, se abalanzó. No solo caminó, se lanzó por la sala, su silla estrellándose contra el suelo detrás de él. Ya no era un hombre de negocios, solo era un animal, ciego de furia. Sus manos estaban encorvadas como garras, y venía directo a por mi garganta. Ni siquiera tuve tiempo de ponerme de pie. Solo me preparé, pero Harrison fue más rápido. Su mano, que había estado descansando con calma sobre el escritorio, se movió con velocidad de rayo hacia un pequeño botón negro de intercomunicador. Lo presionó una vez. Antes de que Nathan pudiera siquiera rodear la mitad de la mesa enorme, las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe. No uno, sino 2 guardias de seguridad llenaron el umbral. No eran del tipo guardia de centro comercial. Eran hombres construidos como refrigeradores, profesionales con trajes oscuros y auriculares. El tipo de hombres que protegen a multimillonarios y presidentes. Nathan, cegado por su propia rabia, ni siquiera los vio hasta que lo tuvieron. Un guardia agarró su brazo izquierdo, el otro agarró el derecho. Lo giraron, su chaqueta de traje de $1000 desgarrándose por la costura, y le inmovilizaron los brazos detrás de la espalda con una eficiencia brutal y entrenada. ¡Suéltenme!, gritó, su voz una mezcla patética de furia y pánico. Se revolvió, forcejeando contra su agarre, pero era como una mosca luchando contra el acero. El señor Harrison se levantó lentamente. Miró el destrozo de su sala de conferencias. Miró al hombre que se debatía, lloraba y gritaba,
retenido por su seguridad. No levantó la voz. No hacía falta. «Sáquenlo», dijo, su voz plana y fría. «No pueden hacerme esto», chilló Nathan mientras empezaban a arrastrarlo hacia atrás fuera de la sala. «Soy Nathan Thorne. Soy dueño de este edificio. Les quitaré sus trabajos. Yo. Y señor Thorne», añadió Harrison, su voz cortando el berrinche. Nathan se quedó congelado, girando la cabeza, los ojos todavía salvajes. Harrison señaló el pequeño cheque blanco que seguía allí, inocentemente sobre la mesa. «No olvide su herencia». Eso lo quebró. El último resto de su cordura se rompió. Empezó a maldecir. Maldijo a Harrison, maldijo a su madre, pero sobre todo, me maldijo a mí. «Te mataré, viejo. ¿Me oyes? Te mataré». Seguía gritando, seguía luchando mientras lo arrastraban al pasillo y hacia los ascensores, sus zapatos caros rozando patéticamente el suelo de mármol. Las pesadas puertas de roble se cerraron de golpe, y se fue. Las pesadas puertas de roble hicieron clic al cerrarse. El silencio que entró a llenar el vacío de la rabia de Nathan fue profundo. Era un silencio espeso y pesado, roto solo por el sonido de mi propia respiración y el lejano aullido amortiguado de una sirena en la ciudad, muy abajo. La adrenalina que me había mantenido erguido, el shock de la última hora, todo se drenó de golpe. Me sentí cansado de una manera que llegaba hasta los huesos. 20 años de agotamiento parecieron caer sobre mí de una sola vez. Me hundí en mi silla, la vieja lana de mi traje sintiéndose de pronto pesada como una armadura. Solo quedábamos dos. Yo, el hombre que ahora lo poseía todo, y el señor Harrison, el hombre que había dictado el veredicto. Miré el caos, la silla volcada, el cristal roto, el billete de $20 que Nathan me había lanzado todavía sobre la mesa junto al cheque de $15. Miré a Harrison. Estaba enderezando los documentos con calma, su rostro otra vez una máscara neutral, como si un huracán categoría 5 no acabara de arrasar su oficina. Solo quedaba una pregunta, el único cabo suelto. «La llave», dije, mi voz. «Los relojes. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué involucrarme en eso?» Fue cruel. El señor Harrison dejó de ordenar sus papeles. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez ese día, una sonrisa humana genuina tocó las comisuras de su boca. Era una sonrisa pequeña, triste, conocedora. «Señor Thorne», dijo, su voz suavizándose. Ese fue el último examen de su esposa para su hijo. Un examen. Lo suspendió de manera espectacular. Ella quería ver si él, aunque fuera por un momento, estaría dispuesto a humillarse y pedirle algo a usted, para ver si quedaba alguna parte de él que pudiera ser redimida. Negó con la cabeza. Y era un mensaje para usted. Metió la mano en el bolsillo del pecho, el mismo de donde había sacado sus gafas. Sacó algo pequeño. No era el grueso archivador de cuero ni el codicilo sellado. Era una llave, una sola llave pequeña de latón, antigua, una llave de casa. La deslizó por la mesa. Hizo un pequeño tintineo metálico cuando se detuvo cerca de mi mano. «Esa», dijo, «es la llave que ella le dejó. Nunca se trató de los relojes. Esa parte era solo teatro, una manera de preparar el escenario». Me quedé mirando el objeto pequeño y simple. «Entonces, ¿para qué es esto?» «Es la llave del ático», dijo Harrison. «Pero la caja fuerte dentro, la que ella mencionó, no contiene relojes. Nathan hará que la taladren y encontrará nada más que cajas de terciopelo vacías. Otra broma final, supongo». «Entonces, ¿qué hay dentro?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Para qué es realmente esta llave?» Harrison se inclinó hacia adelante. «Hay otra caja fuerte, señor Thorne. Una caja fuerte empotrada en la pared, escondida detrás de un cuadro en su estudio privado. Esta es la llave de esa caja fuerte». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras cayera. «En ella», dijo, «está la evidencia original. Todo.
El expediente completo de 2005 sin redactar, todas las transferencias originales, todos los documentos de las empresas pantalla que usted firmó, y lo más importante, todos los correos y cartas que ella le envió, suplicándole que lo hiciera. Se me detuvo el corazón. Ella lo guardó todo, dijo Harrison en voz baja. Guardó toda la verdad desnuda encerrada durante 20 años. La confesión que escribió está respaldada por esto. Quería que fuera usted quien lo encontrara. Quería que fuera usted quien decidiera si hacerlo público o no. ¿El dinero? Ese fue su perdón. Pero esto, asintió hacia la llave. Esto fue devolviéndole su nombre. Extendí la mano, mis dedos ásperos y encallecidos cerrándose alrededor del pequeño y frío trozo de latón. Los 160 millones de dólares. Eso era un peso, era una carga, una nueva prisión. Pero esta llave, esto era libertad. Aquí está la lección y el llamado a la acción que se debe agregar al final de la historia. Toda esta experiencia me enseñó una lección poderosa. La verdad que he aprendido tiene un peso y una paciencia propios. Durante 20 años, una mentira envenenó a toda una familia, poniendo a un hijo en contra del padre que, en secreto, lo había salvado. Pero una mentira construida sobre el silencio y la vergüenza no puede durar para siempre. La confesión final de Isabela me mostró que, por muy profundamente enterrada que esté, la verdad eventualmente arañará su camino hasta la superficie. Demostró que el verdadero honor no se trata de reputación, sino de los sacrificios silenciosos e ingratos que haces. Al final, un nombre limpiado por la verdad es una herencia que vale mucho más que cualquier fortuna. ¿Qué habrías hecho tú con la llave y esa carga de 160 millones de dólares? Déjanos tus pensamientos en los comentarios de abajo.